¿Y qué tal si abrimos la Biblia ahora en 2 de Timoteo, capítulo 1? Segunda de Timoteo. Nos ponemos de pie para honrar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1, lo voy a leer desde el versículo 3 hasta el 6. Pero en el versículo 6 es que está el versículo base central para la predicación de hoy. Dice: doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que habita en ti, que está en ti por la imposición de mis manos. Déjeme leer ese versículo otra vez. Por lo cual te aconsejo que avives el don del fuego de Dios, el fuego del don de Dios que está en medio de ti por la imposición de mis manos. Señor, te damos gracias. Hemos cantado, hemos orado y ahora venimos ante tu presencia para escuchar tu palabra. Quítame a mí, ponte tú. Usa mis cuerdas vocales, ayúdame y mi intelecto para que seas tú hablando y tu Espíritu Santo te pido, te imploro que me respalde, que cargue esta palabra con tu presencia, porque es la única manera que puede bendecir a mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Si se dan cuenta, Pablo le escribió 2 cartas a Timoteo. Timoteo era un pastor entrenado y capacitado por Pablo, el cual él ungió al ministerio. Por eso le dice que le impuso las manos y él era un pastor. La primera carta de Timoteo tiene que ver con el ministerio de Timoteo. Y tú te das cuenta que le habla de lo que es un ministro, un obispo, de un marido de una sola mujer, sin tacha, no dado al vino, no dado al alcohol, ten cuidado lo que tú enseñas, cuídate de ti mismo, porque esa carta está dirigida, porque Timoteo era un pastor joven, a cómo él llevar su ministerio. Esta segunda carta es un poco más personal acerca de la vida de Timoteo, y vemos desde el primer capítulo de que Timoteo había pasado por una crisis de fe, porque él le dice en el versículo 6 precisamente: por lo cual ya yo sé que hay fe en ti, la cual vino y habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, en ti también. Versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque Timoteo había pasado por una crisis de desánimo, la persecución de los tiempos, las circunstancias adversas, y ya él tenía miedo de predicar por muchas cosas. Pablo le está aconsejando, y cuando hablamos de que avives el fuego del don, nos referimos, o cuando las canciones y hablamos de aviva el fuego, aviva la llama, estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nosotros venimos a Jesús. Cuando tú vienes a Jesús, tú recibes un paquete completo. Está el perdón de tus pecados, se te quita la culpa
inscribe tu nombre en el libro de la vida. Tú vienes a ser un hijo y una hija de Dios y no solo una criatura. Ya tienes esperanza en esta vida y en la porvenir, pero sobre todo te da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se nos da para ayudarnos a vivir nuestra vida cristiana. Y lo primero que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es que nos ayuda a quemar por dentro una serie de cosas, hábitos y pecados que nosotros teníamos y que por sí mismo nosotros no podíamos dejarlo. Bueno, el Espíritu Santo viene a hacer esa obra, y aquel hemos visto miles y cientos y miles de adictos, de borrachos, de gente que no podía dejar el cigarrillo y se metían en programa, se ponían los parches y no podían cambiar. Vienen al Señor, viene el Espíritu Santo, oramos por ellos, no tienen que ir a ningún programa de desintoxicación, no tienen que ponerse ningún parche ni nada, porque el Espíritu Santo quema eso y lo liberta de esas cosas. Entonces el Espíritu Santo también te fortalece para llevar y vivir la vida cristiana a través de todo el tiempo. Te ayuda también a dejar ciertas cosas, a poder incorporar otras, ¿verdad que sí? Pues, y esa es parte de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Así es que si tú aceptas al Señor, Él viene a morar en ti. Pero antes de nosotros venir a Cristo, andábamos muertos y apagados espiritualmente. La chispa del Espíritu no existía en nosotros. Solamente teníamos el espíritu de vida, el hálito de vida por el que respiramos, por el que andamos y todo ese tipo de cosas. No nos gustaban las cosas de Dios, no entendíamos la palabra de Dios, no nos gustaba la alabanza de Dios, todo eso lo rechazábamos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Por eso es que Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso, lo que es Turquía hoy del sur, y le escribe, y él, date cuenta la gramática, y él está acentuado. Cuando está acentuado es un pronombre, que es el pronombre lo que sustituye al nombre. Tú puedes quitar él y puedes poner Jesús. Y él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? En los cuales, siguiendo la corriente, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4 entonces dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero cuando vamos al versículo 1 dice, y Él os dio vida. Esa es la vida espiritual. Y la vida espiritual viene cuando vengo a Jesús, porque Él fue que murió por mí, y el Espíritu Santo viene a morar en mí. Y porque es una vida espiritual, necesito un elemento espiritual, que es el Espíritu de Dios, para ser entonces atraído a las cosas de Dios, poder entender las cosas de Dios. Antes rechazábamos la iglesia cristiana, rechazábamos los cánticos, quizás te burlabas de ellos, los aleluya y tal cosa. ¿Por qué? Porque no teníamos ese elemento espiritual, porque estas son actividades espirituales. ¿Estamos? Te das cuenta que en el versículo 12 de ese capítulo 1 de Efesios también le dice, versículo 12, dice, en aquel tiempo, queriendo decir cuando estabas muertos en pecado, cuando no conocías a Jesús, en aquel tiempo, ¿qué más dice? Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y estabais sin esperanza y sin Dios en este mundo. Versículo 13, pero ahora que estáis en Cristo, el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, Cristo murió por nosotros, Él pagó por nuestros pecados, el Espíritu Santo vino a morar a nosotros. ¿Quién fue que pagó por nosotros?
¿quién viene a morar en nosotros? Entonces lo interesante es que desde un principio, cuando tú no conocías al Señor, el Espíritu Santo es el que comienza a atraerte hacia Dios, a hacer cosas. Yo le llamo, Él comienza a coquetearte, porque el Espíritu Dios es coqueto. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que al proceso de tú acercarte a Dios hasta el final lo hace el Espíritu Santo. Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Su sangre perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Pero el que te da convicción de pecado es el Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan, dijo Jesús en Juan 16:8, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá. Él es que te da convicción. Él es que comienza a tratar contigo, porque siempre es Dios buscando al hombre. No hay uno bueno que busque a Dios. Cuando yo vengo a rendirme es porque ya Dios me ha buscado de muchas maneras. ¿Se acuerdan la relación de Dios con Adán y Eva? Que era de tú a tú. ¿Se acuerdan que la misma noche? Solo quiero un versículo. Capítulo 3, versículo 9. Escucha. Ya ellos pecaron, ya Dios viene. Y como era costumbre de Dios hablar con Adán y Eva, como tú y yo hablamos, y que andaba con él en el huerto del Edén. Ya pecaron, ya pasaron de la inocencia a la conciencia. Y en el versículo 9, cuando Dios viene a buscarlo, le dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esa pregunta no es una pregunta que necesita información. Es una pregunta porque Dios anda buscando relación. Y lo que Dios está diciendo: ¿dónde está ese hombre con el cual yo me paseaba y hablaba con él todos los días en el huerto? Porque es Dios siempre buscando al hombre. Entonces el Espíritu Santo es quien comienza a coquetearnos y comienza la obra en nosotros. Y todavía tú no sabes, no eres cristiano, y Él comienza a hacerte cosas. Él hace, permite y orquesta cosas en tu vida, buenas y desagradables. Te da sueños, visiones, te pone personas, pero tú todavía no sabes que Dios. Son cosas, una hoy, una la semana que viene, otro. Pero tú no sabes en ese momento que es Dios por medio del Espíritu que te está cultivando, coqueteando, hasta que llega un momento que te acorrala, te hace sensible y tú terminas aceptando a Jesús en tu corazón. Y ahí abre los ojos espirituales. Pero realmente quien hace eso es el Espíritu de Dios. A principio, cuando esas cosas te estaban sucediendo, que conociste a algo y te dice Dios te bendiga, y tú dices ¿qué es esto? Va por allí y tú querías hacer tal cosa y cae una nevada y tú no puedes ir. Eso era Dios en ese tiempo. Viene y te da un sueño de otra cosa. Conoce una persona que te da un tratado o te invita a la iglesia y tú no te das cuenta que es el Espíritu Santo que está haciendo todo eso. Luego tú tienes un encuentro final con Él, tú lo confiesas, aceptas, y años después tú comienzas a mirar para atrás y tú dices: wow, pero aquello que me pasó fue el Señor, aquello que me pasó fue Dios, aquello que conocí fue Dios, porque Él es que te va rodeando, coqueteando, convenciendo y trayéndote hacia su presencia. ¿Estamos así? Así que para ti las cosas comienzan en el momento que tú aceptas a Jesús, pero para Él, Jeremías 1:5, comenzó antes de la fundación del mundo. Porque yo quiero que tú sepas que tú estabas en la mente de Dios y tú ibas a ser salvo por Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque antes de tú ser concebido en el vientre de tu madre, escúchame bien, Dios le dice a Jeremías en el capítulo 1, versículo 5: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí. Si todavía tú no has llegado al vientre de tu madre y ya Él te conoce, es porque Él pensó en ti y ahora Él va a permitir que tú seas concebido. Antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí, número uno. Tú no naciste por accidente, tú no naciste porque se equivocaron ni nada de eso, ni por casualidad. Tú naciste porque Dios te pensó y tú eres una idea de la mente de Dios con propósito y con valor para que tú estés aquí en este tiempo. Tres cosas dice ahí.
Número uno, eso. Número dos, te dice, y antes que naciese te santifiqué. ¿Qué significa eso? Si antes de tu nacer te santificó, ¿qué es santificar? Eso es alguien que ha pecado. ¿Qué significa? Que él sabía de qué pata tú ibas a cojear, de cuántos pecados iba a cometer, y como quiera Dios decidió que tú nacieras para luego perdonarte, santificarte, y que un día como hoy en esta generación tú estés aquí sentado aprendiendo de él para que sigas creciendo en el propósito de Dios para tu vida. Y número tres, le dice, y te di por profeta a las naciones. Tú vienes con un propósito incluido, tú vienes con una misión, con un servicio específico. El de Jeremías era el de ser profeta, el de tuyo y tuyo tenemos que averiguarlo con el Espíritu de Dios, con la palabra y con tus pastores. Y vuelvo y te digo, no estás en mejor mano que en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque son personas que yo conozco, que yo entrené, que yo conozco desde antes de ser pastores, desde antes. Tengo 23 años conociéndolo, 24 años. Yo lo bauticé, lo evangelicé, todo. Lo discipulé y todo. Y veo que aquí las cosas se hacen de corazón puro. Porque si no fuera así, yo no estuviera aquí. Pueden confiar en sus líderes. Así que la misión tuya de aquí en adelante es ver en qué Dios quiere usarte. Y te pones de acuerdo con los líderes, con los pastores. Y poco a poco iremos. Y para que veas que esto no es desde ahora, te dije, cuando aceptas a Jesucristo comienza en ti, pero en Dios comenzó antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Pablo está orando a los efesios. Después que lo entrena y lo enseña, y le dice en el versículo 4, según nos escogió en Él, o sea en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, tú fuiste pensado y elegido por Dios antes de la fundación del mundo. O sea, tú eres una idea de Dios, que naciste con un propósito y con una misión. Entonces, cuando aceptas a Jesús es ahí que comienza la llama del Espíritu. Y el mismo Espíritu Santo entonces, que fue el que te atrajo, te convenció, te coqueteó, como decíamos adelante, ya no vive fuera de ti, ahora viene a morar dentro de ti. Y es la presencia de Dios en tu vida. Y Él comienza a cuidarte, a llevarte, a revelarte las cosas de Dios, para iluminarte y las puedas entender, para que a ti te gusten las cosas de Dios, la casa de Dios, la palabra de Dios, el pueblo de Dios, los cánticos de Dios, el servicio a Dios, porque tienes algo de Dios, que es el Espíritu de Dios, porque esta es una obra espiritual y es una vida espiritual. ¿Estamos? Entonces, pero ese Espíritu de Dios me va santificando y me va separando y mostrando cosas. Y una de las cosas que Él hace es que ahora, como el Espíritu Santo está dentro de ti, ¿es el Espíritu qué? ¿El Espíritu qué? Santo. Entonces Él no tolera el pecado. Entonces Él te cuida. Y una forma de Él cuidarte es que cuando tú te quieres apartar o quieres hacer o lo haces fuera de la voluntad de Dios, yo le llamo, hay una alarma que se enciende. Y es que tú te sientes mal por dentro. Te da un quemazón, algo, te sientes mal. Y eso es Dios, no culpándote, sino dejándote saber, yo estoy aquí, tú eres mío y no estás bien. Y es una alarma para que tú no sigas en ese propósito. Y eso es lo que la Biblia le llama el redarguir del Espíritu. Redarguir es que te reprende, pero no para acusarte ni para culparte, sino para dejarte saber, no sigas por ese lado, no sigas haciendo eso.
Y entonces te das cuenta que antes tú hacías eso mismo y no te pasaba nada. Ahora tú dices la mentira o cometes tal pecado que antes lo hacías y no te sucedía nada. Ahora tú sientes ese ardor, tú sientes esa inconformidad dentro de ti. Eso es el Espíritu de Dios que te está alarmando. Y eso para que tú no sigas. Y eso entonces, porque si tú sigues, tú comienzas a contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:30, Pablo le dice también: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. La palabra contristar es entristecer, porque ahora como el Espíritu es santo y vive dentro de ti, y su función es santificarte y protegerte del pecado para que no vuelva atrás, cuando tú pecas una y otra vez, Él se contrista. Él se entristece. Entonces hay gente que no le presta mucha atención a eso, pero para mí los dos versículos quizás más tristes de toda la Biblia tienen que ver con eso. Porque tienes que tener cuidado de que Él te contrista, se entristece y tú lo sabes y sigue haciendo la misma cosa con la oportunidad de parar. Y sigues, y sigues. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Es un pasaje muy triste. Era el rey Saúl. Dios lo había ungido, había ganado grandes batallas. Pero Saúl había desobedecido reiteradamente delante de Dios. Y ese pasaje 16:14 es muy triste porque dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Se le fue el espíritu de Dios. Qué triste, ¿verdad? En el libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 20, hay otro momento muy triste. Porque Sansón, que era un hijo de Dios, que había dado grandes victorias al pueblo por la fuerza que Dios le había dado, luego que él se deja seducir por Dalila y los filisteos, porque él jugó con eso, con lo que no debes jugar, y llegó un momento que lo emborracharon, lo durmieron. Dalila lo despertó de momento. Saúl, los filisteos. Sansón, los filisteos. Y dice ahí entonces que Sansón, le están diciendo los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó de su sueño, se dijo a sí mismo, despertó, ¿verdad? Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. De manera que nosotros debemos no jugar con esas cosas. Te vas a equivocar, te arrepientes, te levantas, sigue, pero no juegues con el pecado. Porque el que juega con fuego. Entonces, pero yo sé que eso no te va a pasar a ti. Así que, ya tú eres de, ¿cuántos son del Señor aquí? ¿Cuántos se arrepintieron? Entonces la llama está en ti. La vida espiritual está activada en ti. Ahora tú tienes un elemento espiritual que te ayuda a diferenciar o a discernir de las cosas que son naturales de este mundo y de las cosas que son sobrenaturales o espirituales. Primera de Corintios capítulo 2, desde el versículo 12 al 14, para ahorrar tiempo. Dice así: me va a hacer Pablo una diferencia a la iglesia de Corintio, a todos nosotros, de que hay un hombre natural y hay un hombre que puede entender las cosas sobrenaturales de Dios. Pero para eso necesita un elemento y lo vamos a ver. Pablo le escribe a ellos, era una iglesia bien desordenada, era una iglesia problemática y que nunca nadie la llame a usted centro cristiano de oración. Esos son como los corintios. Que nunca le diga eso. Y nosotros, dice Pablo, no hemos recibido con letra minúscula, el espíritu del mundo. ¿Y quién es el espíritu del mundo? Satanás. Nosotros los cristianos no hemos recibido ese espíritu, sino el espíritu que proviene
con letra mayúscula, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo valioso, lo que costó que Dios, que Jesús muriera por ti, que tú tuvieras salvación, que Él perdonara tus pecados, que tu nombre esté inscrito en la vida y que Dios te diera el don del Espíritu Santo para morar dentro de ti, un regalo, Dios mismo morando en ti, que tú sepas lo que eso vale, que no lo tomes en poco, que lo valores. Tenemos que conocerlo. Que cuando quieras pecar tienes que entender, no puedo. O me equivoqué ayer, pero no me puedo equivocar porque lo que Dios me ha dado es demasiado grande. De donde Él me ha sacado no me podía sacar nadie. De lo que Él me ha librado yo no creía que iba a salir. Y por su amor y su misericordia yo tengo que valorarlo. Versículo entonces 13. Por lo cual, como valoro eso, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, esto no se aprende en la universidad, aunque es bueno estudiar. Esto no se aprende con los filósofos, ni nada de eso, con sabiduría humana, sino con las que enseña que el Espíritu es el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque ahora tú tienes el Espíritu de Dios, que es algo espiritual para la vida espiritual, para entender la palabra de Dios, que no es un libro cualquiera, sino un libro espiritual, para que te guste la casa esta de la iglesia, que es una casa espiritual, porque es para Dios, para que te gusten las canciones, para que te guste el pueblo de Dios, la gente espiritual, y para tú diferenciar cuando la cosa es de Dios o no es de Dios. Porque ahora con el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, nunca pretendas ganar una batalla espiritual usando los recursos del mundo. Por eso es que Jesús dice, si te maldice, bendícelo. Si te pide prestado algo, también dale la túnica. Si te dice que trabajes una milla, ve con él la milla extra. No pagues mal por mal. Porque para ganar la batalla espiritual tienes que reaccionar espiritualmente y dejar que sea Dios que se encargue de las cosas. ¿Estamos? ¿Cuántos están acá? Entonces, acomodando lo espiritual, pero el hombre natural es el que no tiene a Cristo. Si no tiene a Cristo, no tiene al Espíritu de Dios. Si no tiene al Espíritu de Dios, no va a entender las cosas de Dios, no le va a gustar la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe, no entiende, no le gusta, no asimila las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no la pueden, porque para él son locura. Por eso es que cuando te conviertes, tu familia, tus amigos te pueden decir, fulano se volvió loco. No, loco estaba yo antes cuando no lo tenía él, y loco está tú ahora que no tiene la cordura. Vaya locura, pero es una locura espiritual, es la locura del Espíritu, donde hay vida, donde hay fuego, donde hay pasión, donde hay sanidad, donde hay liberación. Entonces el hombre natural no percibe, no entiende, no le gusta, no le atrae las cosas. Por eso es que te dicen, fulano se volvió, aleluya, se volvió fanático. Y los primeros que te lo dicen, ¿saben quién? Son tu familia, son tus amigos. ¿Y saben por qué? Porque ellos te conocen, saben de qué pata tú coges. Ahí comienza, mira, ahora se convirtió, ahora mira la pastorcita, mira el pastorcito, mira la aleluya. Ahora es de los fanáticos y de los locos eso, bendita locura. Y te llaman fanático porque tú vienes 2 veces a la iglesia, pero no te llaman fanático ellos cuando o beben todos los días o se miran todos los juegos de fútbol o de béisbol o yo no sé, o van al casino diaria. Ellos sí no son fanáticos. Entonces hay un hombre natural que solamente tiene una mente que puede entender las cosas naturales de acá abajo. No pueden entender las cosas espirituales de allá arriba. No pueden entender las cosas sobrenaturales, solo las naturales. No pueden entender las cosas extraordinarias, solo las ordinarias. Porque para esas cosas necesita un elemento que es el Espíritu de Dios, para que me enseñe y me gusten y pueda entender las cosas del Espíritu que son de Dios, que antes yo rechazaba y que no podía entender.
Entonces en el versículo 15 me separa, ese es el hombre natural, ¿verdad que sí? Entonces el versículo 15 viene y me dice, versículo 15, se frizó. Ya me habló ahí del hombre natural. Tengo que leerlo porque no te puedo dejar así. Tenemos que ver el otro. Entonces, en cambio, aquel era el hombre espiritual que no percibe, que no entiende. Para él son locuras. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Juzgar ahí es que usted va a estar condenando y juzgando a la gente. Juzgar es que usted puede discernir o diferenciar las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. El punto que yo quería con ese versículo es que tú puedas entender que hay un ser natural, que es todo aquel que no conoce a Cristo, tu familia, tus amigos, con todo el que te encuentra, no tiene el Espíritu de Dios, pero tú eres espiritual y tú puedes entender por qué Él no entiende. Porque antes tú no entendías cuando otro te entendía. ¿Estamos? Entonces, ahora, tú entiendes las cosas de Dios. La llama de Dios está encendida. ¿Cuántos están? Está activa en ti. Pero hay veces que esa llama se debilita, decrece, disminuye por diferentes razones. Y una de ellas es porque la descuidamos, nos desenfocamos, le ponemos atención a otras cosas que a principio no necesariamente son pecaminosas, como es el trabajo. Y mucha gente se justifica: no, yo no fui esta semana por el trabajo, pero la semana que viene por la nevada, porque el otro había entonces el Super Bowl. Y así sucesivamente. La descuidamos. De las cosas espirituales. A veces son por las pruebas de la vida, los ataques del enemigo, por el afán de este mundo. Y cuando eso sucede, la llama del Espíritu decrece. Los deberes espirituales ya no están igual que antes. Ya no está la misma pasión. Ya no oro igual, no leo la Biblia, no vengo a la iglesia, ya no sirvo. Y entonces el servir a Dios se vuelve monótono, pesado, difícil, aburrido. Nos sentimos apagados. Pero aunque te sientas así, no estás apagado, sino que la llama está débil, está decrecida por cualquier razón, pero todavía está encendida porque el Espíritu Santo vino y está todavía morando en ti y no se ha apartado de ti como a Saúl. Lo que único que necesita es cuando un fuego se está apagando, ¿qué es lo que hay que hacerle? Echarle leña. Dile al que está a tu lado: échale leña al fuego. Y si tú te sientes así, tranquilo, no te sientas culpable ni avergonzado, porque la solución está cerca y está aquí en la casa de Dios. Además, los grandes hombres de Dios, los hombres bíblicos, todos pasaron por eso en un momento. Abraham pasó por eso y mintió. Moisés le pidió a Dios en Números capítulo 11: si he hallado gracia delante de ti, por favor mátame. Jeremías le dijo: maldito el día que le dijeron a mi madre que yo iba a nacer varón. Job también maldijo a Dios. Jonás también así fue. Elías se metió en una cueva. Porque han matado a tus profetas y solamente yo he quedado, después de haber tenido una gran victoria. Y aquí Timoteo también pasó por esa, que era un pastor, un hijo espiritual de Pablo. Y por eso que Pablo le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti por la imposición de mis manos. Ellos tenían la llama disminuida, pero no apagada. Y quizás en medio de nosotros hay más de uno que se siente así, que se siente desanimado, cansado, sin deseo de continuar, porque esas cosas muchas veces pasan en nosotros. Y a mí me ha pasado. Y le pasó a Billy Graham, y le pasó al apóstol Pablo.
No por eso Dios te ha desechado. No por eso tú eres un cristiano de segunda mano. No se vale estar cansado. Y hay diferentes tipos de cansancio. Hay cansancios que son físicos, pero ese se resuelve fácil con tú acostarte a dormir y tomar una pastilla. Pero hay un cansancio mental, hay un cansancio emocional. Cuando ya tú no soportas a un jefe, cuando ya tú no aguantas quizá un trabajo, cuando hay una relación de largo que el otro, el cabezón o ella no quiere cambiar, eso cansa y drena por dentro. Y se vale estar cansado. Pero Dios no quiere que te quedes así. Y por eso estamos aquí en esta noche. Para echarle leña al fuego. Hoy esa llama va a ser avivada por el Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo te convence, te coquetea, te atrae, te convence, vive en ti. Pero esa es la primera parte. Hay más del Espíritu Santo. Y ahora yo quiero hacer una secuencia bíblica de cómo el Espíritu Santo puede ir aumentando dentro de nosotros en intensidad de su presencia. Lo primero es que está de afuera y te coquetea para atraerte, ¿verdad? Y te convence. No se están durmiendo. ¿Ah? Luego, cuando aceptas a Jesús, Él viene a morar dentro de ti. Y ya está dentro de ti. Pero vamos a ver cómo Él puede ir aumentando desde el punto de vista bíblico. Abre la Biblia en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Estaban celebrando la fiesta del Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que se celebraba. Dios la había instituido allá en Levítico capítulo 23 a través de Moisés, para que ellos cada año, aun cuando estaban en la tierra prometida, ellos celebraban esa fiesta por 7 días, donde ellos dormían o a la intemperie en casa de campaña o en el techo de las casas, para acordarles cómo ellos dormían en el desierto cuando Dios los sacó de Egipto. Era una celebración para recordar el brazo poderoso de Dios con ellos ahí en el desierto. Y por eso dice el 37, Juan 7:37, dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo: el que tenga sed, beba a mí, venga a mí. ¿Y qué? Y beba. ¿Sí o no? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir lo que creyesen en Él, porque todavía el Espíritu Santo no había sido derramado sobre ellos. Pero entonces ya Él está en mí, pero ahora Jesús dice que hay una mayor porción de que es como un río, como con una fuerte corriente que va a correr dentro de mí. Eso es un aumento de la presencia del Espíritu en mi vida. Y que para eso yo tengo que pagar un precio. Y es haciendo 3 cosas básicamente. Pasando más tiempo en oración en su presencia. Leyendo más tiempo su palabra. 2. Y número 3, obedeciéndole más al Señor. No hay otra forma. Eso no te lo puede dar el pastor, eso lo tienes que cultivar tú. Luego Jesús le hace una promesa. Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Le hace una promesa porque ya Jesús se va. El capítulo 14, 15 y 16 son 3 capítulos que Jesús le está hablando de que Él se iba y de la presencia del Espíritu Santo. Y en el versículo 15 del capítulo 14 de Juan, Jesús le dice a los discípulos: si me amáis, guardad mis palabras. Porque Él es tipo de la palabra. Tú amas la palabra y tú amas a Jesús. Tú respetas la palabra, estás amando a Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí viene el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede ver, no le puede recibir, porque eso solamente viene a ti en el nombre de Jesús. Porque el mundo, el que no tiene a Jesús, no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Aquí viene: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, tiempo presente, ya usted lo tiene, y estará en vosotros, tiempo futuro.
Entonces, subraya esas dos porciones. Uno presente y uno futuro. Está con vosotros. Ya aceptaron a Jesús. Ya ustedes me aceptaron a mí, le dice Jesús. Ya tienen el Espíritu de Dios, ese consolador. Pero en un momento más adelante vendrá un tiempo que estará en vosotros, hablándole de una medida más grande, de una medida más fuerte, una porción mayor del Espíritu Santo en nuestras vidas que lo que teníamos cuando nosotros nos convertimos. Así que, ¿estamos bien? Mora con vosotros tiempo presente y estará en vosotros tiempo futuro. Algo más profundo del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios y como es Dios no tiene límites. Que iba a venir un tiempo donde iba a venir una mayor presencia del Espíritu con más poder, y eso era una promesa. Luego Jesús muere, Juan capítulo 20, versículo 22, y ahora esa promesa que le hizo en Juan 7, que ya vimos, que le hizo en Juan 14, que acabamos de ver, él vuelve y la reitera, y me imagino a Jesús hablando con ellos, y de un momento, dice Juan 20, 22, como que se volteó y le habló, y dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Le está enfatizando, reiterando lo que ya él le había prometido en Juan 14 y en Juan 7. ¿Estamos? Pero entonces, Jesús viene y muere, resucita, y antes de irse, Hechos capítulo 1, versículo 4, Jesús vuelve y le habla de esto. Y dice el versículo 4, después que hace la introducción, y le dice, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que les dijo, oíste de mí. ¿Por qué oíste de mí? Porque él se lo dijo en Juan 22, 20, 22, en Juan 14, versículos 15, 16, 17, y se lo dijo en Juan 7, 37 al 39. ¿Sí o no? Porque fue él mismo que lo dijo. Y en el versículo 5 de Hechos 4, después que le dice, no se me salgan de Jerusalén, le dice, porque Juan a la verdad os bautizó, versículo 5, en agua, mas vosotros seréis bautizados dentro de no muchos días. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. De manera que le vuelve a reiterar la misma promesa de que el Espíritu Santo venía en una medida mayor. No se me vayan de Jerusalén. ¿Por qué no se me vayan de Jerusalén todavía? Porque ellos necesitaban esa mayor porción del Espíritu para la misión que ellos iban a tener. Ellos se iban a tener que enfrentar al Imperio Romano, a los judíos, a la mentalidad judía, a los fariseos, a los saduceos, sin dinero, sin influencia, sin sus padres, sin sus amigos, porque en aquel tiempo aquel que abandonaba la fe judaica, la familia lo desheredaba, no le daban trabajo. El Imperio Romano lo perseguía porque los fariseos se los ponían en contra, eran solos. Entonces el único recurso que tenían para llevar a cabo la misión de ir a los confines de la tierra era el Espíritu Santo. No se me salga, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuándo se cumplió esa promesa? En el libro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a poner Hechos 2, 1 al 4. ¿Me van siguiendo la secuencia? Ahora esa promesa se va a cumplir. Jesús le había dicho, no se me salgan, ellos están en el aposento alto, eran 120. Jesús no le dijo, van a pasar 2 días, 10 días, 4 días, esperen. Eso es obediencia. Y lo que pasó ese día y lo que Jesús le había prometido nunca había sucedido, pero ellos están en obediencia ahí, esperando la promesa del Espíritu Santo. ¿Ok? Y dice entonces que el día de Pentecostés significa 50avo, porque Pentecostés era la segunda fiesta importante judía. La primera era la Pascua. Entre la Pascua y Pentecostés, entonces hay 50 días.
Entonces, el día de Pentecostés, un domingo, Jesús elige ese día para que su Espíritu Santo descendiera con esa mayor porción. Y dice que estaban todos reunidos. Entonces, capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día, estaban todos unánimes y juntos. Mire lo importante, estaban juntos y estaban unánimes. La palabra unánime es una palabra compuesta de uno, y ánime viene de alma, en una sola alma, significando en una misma dirección, con un mismo propósito, todo alando el bote hacia el mismo lugar. Porque yo puedo estar junto con alguien, hasta en la casa, en el trabajo, aquí, pero no estar de acuerdo con esa persona. Ellos estaban juntos, y por eso la palabra dice y unánimes, ok, con el mismo propósito, hacia la misma dirección, juntando fuerzas, talentos, dones, recursos para llevar el barco hacia adelante. Estaban ahí ellos, y de repente vino de él un qué, como de un estruendo recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y se les aparecieron repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Quiero que tome dos cosas: vino un estruendo, vino un recio, un viento, y vino un fuego. ¿Verdad que sí? Esas son dos cosas que acompañan al Espíritu Santo, al bautismo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Vamos bien hasta ahí? Nota que dice el versículo 4 que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, la llenura y el bautismo no es lo mismo. La llenura, tú estás lleno como el tanque de gasolina, está lleno pero no se bota, ¿verdad? Pero cuando el carro, tú caminas con él te vas afuera de la ciudad, el tanque de la gasolina comienza a bajar. Eso significa que la llenura del Espíritu Santo es algo que hoy puede estar y mañana no estar. Y yo tengo que volver a llenar el tanque. Por ejemplo, ahora ustedes están recibiendo del Espíritu porque han dispuesto su tiempo, su atención, su mente, su energía para adorar a Dios primero, y ahora para atender esto. Tú estás recibiendo. Pero yo no me estoy llenando, yo me estoy vaciando, yo estoy dando. Yo me llené esta semana orando en Miami para prepararme para venir para acá, pero ahora yo estoy dando, yo me estoy vaciando. Mañana yo tengo que ir de rodillas a orarle a Dios para de nuevo echarle al tanque de la gasolina. De manera que el Espíritu Santo, la llenura, hoy puede estar y mañana no. Por eso es que yo tengo que orar todos los días. Por eso es que yo tengo que leer la palabra todos los días, meditar en el Señor, porque esos son los alimentos, esa es la gasolina del Espíritu para andar lleno. ¿Cuánto he visto cuando a la gente le falta la gasolina? El carro primero le da como en ¿verdad? Como échale. Bueno, hay muchos cristianos que andan así como empújame, ¿verdad? Porque el carro comienza como chup, chup, chup. Ay, mira, se me chup, chup. Entonces hay cristianos que andan así, chup, que como empújame. ¿Y o no? Entonces, hay que pagar un precio constante para yo vivir lleno. Yo no puedo esperar que venga la situación, que venga el problema para yo comenzar a orar y a llenarme. Porque la situación me va a encontrar muy débil en el espíritu y me va a acabar. La mejor manera para yo enfrentar la situación, la adversidad que todos enfrentamos y vamos a enfrentar, es buscando de Dios cada día para mantenernos llenos, para ser fortalecidos en el hombre interior. ¿Se acuerdan Efesios 3:16 ayer? Que Pablo oraba para que Dios le diera la oportunidad o el privilegio de ser fortalecidos en el hombre interior. Ese hombre interior es mi espíritu y es mi alma, como ven. ¿Recuerdan eso? Entonces,
Esa es la llenura, porque te das cuenta que los apóstoles están ahí y ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando tú vas al capítulo 4, 2 o 3 semanas más adelante, en el versículo 31, después de que Pedro y Juan fueron puestos presos por el Sanedrín, porque sanaron el cojo en el capítulo 3, en el capítulo 4 lo ponen preso, luego lo sueltan y le dicen, cuidado si hablan en ese nombre. Escuchen lo que pasó cuando ellos salieron de ahí y dónde fueron. Versículo 31 de Hechos 4 dice, acuérdate que fueron llenos en el capítulo 2, versículo 4. Ahora el capítulo 4, versículo 31 dice así, y cuando hubieron orado, porque Pedro y Juan salieron por donde estaban los otros, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. De manera que ellos fueron llenos en el capítulo 2 y fueron llenos en el capítulo 4. Porque la llenura puede estar hoy y mañana no estar. Esto no es automático, esto hay que pagar un precio. En la presencia de Dios, orando, ayunando, leyendo la palabra y sobre todo obedeciendo. Vamos bien, está ahí. Entonces, ellos en ese capítulo 2, versículo 4, también recibieron que hablaron en otras lenguas. ¿Sí o no? Ese es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, y cuando alguien habla en lengua, es una experiencia mayúscula a ser lleno del Espíritu Santo. Es como cuando el tanque de la gasolina, tú estás poniendo la gasolina, se llena y tú estás hablando por teléfono entretenido y no te das cuenta y se llenó y comenzó a salir la gasolina, que se nota que es la gasolina que está. Cuando es el Espíritu Santo que te bautiza, tú puedes ser lleno y Él está hasta aquí, lleno, full, pero cuando Él te bautiza, tú no puedes quedarte con eso, eso sale hacia afuera. Y la manera o la evidencia externa del que es bautizado con el Espíritu Santo es que habla en otras lenguas. Y hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Entonces déjeme darle una enseñanza. Anote, déjeme darle una enseñanza. En esta porción de Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4, que fue la primera vez que esto cayó, ellos hablaron lenguas humanas, lenguajes. ¿Por qué yo lo sé? Porque dice, vamos al versículo, estoy en el capítulo 2, en el versículo 4 ya comenzaron a hablar en otras lenguas, fueron llenos del Espíritu Santo y ya comenzaron a hablar en otra lengua, que es la señal externa de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que ya salió por fuera, hacia afuera. Eso que está dentro es algo tan fuerte, tan poderoso, tan abundante. Es ese río que hablaba Juan 7, 37 al 33, que corre por dentro y que sale afuera. Y ahora la gente no entiende y va a decir que está loco, que está pasando, pero ahí se crea una atmósfera que es de Dios, porque cuando esas cosas pasan una cantidad de cosas raras pero maravillosas. ¿Y cómo yo sé que eran lenguas humanas, o sea, idiomas? Si leo desde el versículo 5 al versículo 11, te habla de al menos de 21 o 23 naciones que vinieron ahí ese día y los escuchaban hablar en su propia lengua. Entonces eran lenguas humanas, no eran lenguas espirituales ni angelicales. Leamos, versículo 5, dice así: moraban entonces, ya ellos fueron llenos, ya están hablando. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo, y hecho de todas las naciones del cielo, entonces de todos los idiomas también. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, porque vinieron los curiosos. Se juntó la multitud afuera y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia. Entonces, esas no son lenguas angelicales, esas son lenguas humanas, son idiomas. Que Dios le permitió a ellos recibir eso y que hablaran en esos idiomas, porque había gente de diferentes naciones con diferentes idiomas. ¿Y Dios para qué? Para evangelizarlo. Leamos el versículo 6. El versículo 6 entonces, ¿están conmigo? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les hablaba en su propia lengua. Versículos 7, 8, vamos a leerlo hasta el 11. Vamos a ver la cantidad de naciones que habían ahí, cada uno con su idioma. Estaban atónitos y maravillados, eso es impresionado, diciendo: mira, no son galileos esto, ¿por qué? Porque ellos, aunque hablaban hebreos, hay diferentes acentos. Es como en tu país, hay un mismo idioma, es el castellano, el español, pero ciertas regiones hablan con un acento diferente, ¿o no? ¿Verdad? Entonces, no son galileos todos estos que hablan.
¿Cómo les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Está hablando de idiomas. ¿Sí o no? Próximo versículo. Y habían entonces, versículo 10 en adelante, habían partos, medos, elamitas y los que habitamos en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Por qué Dios le dio el idioma ahí, lenguas humanas? Para evangelizar. El que habla en lengua angelical o en lengua espiritual habla a Dios. Pero aquí Dios la permitió para hablar diferentes idiomas para los que estaban ahí. Y dio resultado. Porque en el capítulo 2, versículos 41 y 42, dice que ellos entendieron lo que ellos estaban hablando y se convirtieron como 3,000 personas. Dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día porque lo evangelizaron. El Espíritu de Dios le dio que hablaran en su propio idioma. Ok. Pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13 versículos 1 y 2 que hay lenguas humanas y lenguas angelicales. Eso significa que ahí también hubo lenguas angelicales. Pero el que habla en lenguas angelicales no le habla a los hombres, sino que le habla a Dios. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 1. Dice eso. Ponme eso, 14:1 de 1 Corintios. El idioma es para los hombres. Pero el que habla en lengua angelical le habla a Dios. Pero Dios también da un intérprete de esas lenguas para que el que está presente lo pueda entender. Que ese es otro don que da el Espíritu Santo. Dice entonces, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Estamos? Entonces, y el hombre se entera porque Dios da a esa misma persona o a otro que esté en el salón el don de la interpretación de lenguas espirituales para que la gente pueda entender porque hay un mensaje o para la iglesia o para una familia o para una persona. Quería hacer esa diferencia para que sigamos creciendo de una forma saludable bíblicamente. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, vamos a ver que la señal de todo aquel que recibe el bautismo del Espíritu Santo es que habla en lenguas. Y vamos a ver 4 porciones bíblicas que habla de eso aquí en la Biblia. La primera ya la vimos, ¿verdad que sí? Hechos capítulo 2, en Jerusalén, versículo 1 al 4. En el versículo 33, porque lo que pasa es que como eso sucedió por primera vez, en los 120, el estruendo fue tan grande, el murmullo corrió en la ciudad, que vino mucha gente a ver qué era lo que estaba pasando. No podían entrar al aposento alto, pero estaban ahí, y como ellos creían que estaban borrachos, que estaban ebrios. ¿Y por qué creían eso? Porque el que habla en lenguas y recibe el Espíritu Santo se contorsiona de la presencia de Dios, porque a la presencia de Dios tiembla la tierra y el Espíritu Santo es Dios. Habla en un lenguaje medio estropajoso que parece al borracho y le dice: estos están llenos de mosto, llenos, versículo 11 por allá, 12, y borrachos que están. Pedro se levanta y le dice: hermanos Galileo y varones que habitáis en Jerusalén, estos no están ebrios como vosotros pensáis, porque es la hora tercera de la mañana. La hora tercera es las 9 de la mañana, porque el día se comentaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde y la noche de 6 de la tarde a 6 de la mañana. No es como hoy en día, nosotros tenemos tanto un calendario gregoriano y un calendario que comienza a las 12 de la medianoche el día. En ese tiempo no era así. Al él decirle son las 9 de la mañana, la hora tercera, queriendo decir son las 9 de la mañana, le está diciendo ellos no pueden estar ebrios porque los liquor store a esa hora está cerrado.
Y Pedro se levanta y comienza un discurso que duró 5 o 6 minutos y comienza a decir, esto no es tan ebrio, esto es lo dicho por el profeta Joel, y cita Joel 2, 28 y 29, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros niños y vuestras hijas tendrán sueños, tendrán visiones, los ancianos profetizarán, y esto es lo que está. Versículo 33, Pedro está hablando, escucha, versículo 33, entonces dice, así que exaltado por la diestra de Dios, porque estaba hablando de Jesucristo, y habiendo del Padre, recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado sobre vosotros esto que vosotros veis y oís. ¿Qué era lo que ellos veían y oían? Que hablaban en otras lenguas. ¿Me está entendiendo? Entonces, esa es la primera vez que sucede. Número 2, en Samaria. Dios le había dicho, Jesús le había dicho, no se me salgan a Jerusalén, cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigo en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús se va, cae Pentecostés, están gozosos, están en la iglesia de Jerusalén, cantando, gozando, los apóstoles, todo el mundo, la iglesia está creciendo, pero nadie salía. Y Dios dice, es así. Capítulo 8 del libro de los Hechos. Tienen que ir a predicar a otro sitio, están muy cómodos, porque hay una tendencia natural a nosotros acomodarnos en la iglesia, en las 4 paredes. La palabra iglesia viene del griego, a lo que están anotando, con K, doble K, eclesia. Significa llamado, eclesia, afuera, llamado afuera. Y la iglesia está preciosa hoy. Pero cuando yo venga, me gustaría ver el doble de lo que hay. Porque la iglesia, escucha bien, la iglesia que no crece hacia afuera, muere hacia adentro. ¿Por qué? Porque se comienzan a aburrir. El mismo Señor dijo que el gozo no son de las 99 que están, porque ese gozo ya lo tiene. El gozo nuevo lo da la oveja nueva. Entonces, el pastor no pare. El pastor alimenta, guía y disciplina. Las ovejas son las que paren. Nos toca a nosotros como pueblo hacer un trabajo de invitar a tu amigo, tu vecino, tu familiar, orar por esas personas, sacrificarte por ellos. Y entonces tú vas pariendo y la iglesia va creciendo. Y cada vez que hay 5 gente más, hay un mover y un gozo nuevo, porque ya ustedes son del Señor, ya están gozosos. Entonces hay más gozo porque vienen 5 más, porque vienen 10 más, porque vienen 15 más, porque vienen más y más. Y nos vamos gozando. Y eso es parte de mantener el gozo del Señor. ¿Estamos? Samaria, están en Jerusalén. Dios permite una persecución. En el capítulo 7 mataron a Esteban. Pablo consentía en su muerte, dice Hechos capítulo 8 versículo 1, incluso la ropa cayó en los pies de Pablo. Y entonces versículo 2, vamos a ver la persecución. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban después que lo mataron e hicieron un gran llanto sobre él, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso es Pablo. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, por causa de la persecución, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora vino la persecución, fueron esparcidos y entonces Felipe llega a Samaria. Samaria es la parte norte de Israel. Necesitaba ser evangelizada. No había llegado el evangelio hasta ahí. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Predicaba y la gente estaba oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hay un avivamiento, salvación, gozo, liberación, sanidades. Pero en el versículo 9 va a aparecer un pero. Versículo 9, un pero. Cuando hay un pero es porque viene algo contrario. Hay gozo, hay salvación, es genuino, ¿verdad que sí? Pero
había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. En medio de las cosas, porque siempre hay que supervisar las cosas que pasan en medio de la iglesia, porque siempre en el medio de las cosas de Dios el chamuco se quiere meter para dañar las cosas. Ya ahí hay uno que era un mago, había engañado a esa ciudad para coger dinero, ¿verdad? Está viendo eso y entonces, versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño, desde el alcalde, el gobernador de Kentucky, de Tennessee, hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Estaban engañados. Próximo versículo. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, vieron la diferencia. Pero cuando creyeron a Felipe en la predicación, ¿qué sucedió? Que anunciaban el evangelio del reino de Dios en nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. Escuche el mago este, que cualquiera diría: wow, hasta él. Versículo próximo, dice así: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían. Él vio lo que estaba pasando, hizo profesión de fe, se bautizó y dijo: pero el que tiene el asunto es este man, y se le queda pegado a Felipe. Por eso no es todo el que confiesa está en lo que está. Por eso hay que tener cuidado. ¿Cómo yo lo sé? Porque ahora él se bautiza, él cree, se le queda ahí al lado Felipe. Felipe sigue predicando y escucha el comportamiento de este hombre. Vamos a verlo. Bien, con Felipe, viendo las señales y milagros que hacía, y estaba atónito. Dice: ven acá, este hombre hace más cosas que yo. Este hombre está haciendo cosas que yo nunca he visto. Y estaba ahí, pero él estaba ahí infiltrado para ver cuál era el truco. Hasta ahí, él se bautizó, él creyó, estaba pendiente, escucha, viendo todos los milagros. Vamos a ver del versículo 14 al 18 algo diferente. Versículo 14 dice: entonces, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿A qué? A supervisar. Cuando ellos fueron, llegaron, vieron los apóstoles que lo que estaba sucediendo era de Dios, era genuino. Y dice el versículo 15 que entonces, habiendo venido ellos dos, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora ellos ponen la mano. Versículo 17, pongan la atención. Versículo 17, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mira lo que hace entonces el mago Simón en el versículo 18. Si ellos recibían el Espíritu Santo, ¿cuál es la señal externa? Que hablaban en lengua. Él hasta ahora ha visto señales, milagros, él ha visto sanidad, él ha visto liberación, pero ahora esta gente comienzan a hablar en un lenguaje cuando le ponen la mano. Y el versículo 18 dice: y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se le daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Dónde está la clave? Que en todos los versículos anteriores, aunque había sanidades, aunque había liberación y conversiones, él no ofreció dinero. Algo vio él que dijo que no había ofrecido dinero y dije: este es el truco que yo tengo que aprender. Esto es lo nuevo. Y le ofrece dinero. ¿Y por qué él vio? ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué fue lo que pasó ahí cuando ellos oraron y recibieron el Espíritu Santo? Que los oyeron hablar en otras lenguas. Lo mismo que pasó en Hechos 2, versículo 33.
por lo que oían y veían. ¿Qué fue lo que vieron y oyeron? Lo oyeron hablar en otras lenguas y le dijo, yo quiero eso. ¿Cuánto cuesta tener eso? Y Pedro lo reprendió. Vete de ahí, Satanás. Tu dinero perezca contigo. Mejor arrepiente de tu pecado, porque veo que en miel de amargura estás. Yo no sé si Simón se arrepintió después de eso, pero sí me deja saber ahí de que no era genuino su bautismo, que no era genuino su conversión. Hello, pueblo. ¿Estamos? Entonces, esa es la segunda vez. La tercera vez es en casa de Cornelio. Pedro está en Jope, Hechos capítulo 10. Hechos está en Jope, Pedro está en Jope, y Cornelio, que era un soldado de la compañía de la italiana, estaba en Cesarea de Filipo. Dios se le revela a Pedro a través de 3 sueños con un manto. Pedro no lo entiende y le dice, Señor, mata y come, le dice el Señor a Pedro, de todos esos cuadrúpedos y animales. Y dice, no, Señor, muy espíritu flautico, que yo nunca he comido nada inmundo. Pedro, no llames inmundo a lo que yo he santificado, porque en esa visión lo que Dios le estaba diciendo, el evangelio estaba en transición. Hasta ese momento era eminentemente judío y ahora está pasando a los gentiles. Y uno de los primeros es Cornelio, que es de los romanos, ¿verdad que sí? Y ahora Dios iba a pasar el evangelio a los gentiles. Pedro no entendía eso. Le dice esas cosas y entonces Dios le dice, quiero que vaya a uno que se llama Cornelio, que está en Cesarea de Filipo. Pero Dios trabaja parejo. Dios le habló a Cornelio en su casa y le dijo, voy a mandar a uno de la circuncisión, unos hombres, cuando ellos vengan, recíbelo, porque soy yo que lo he mandado. Bueno, Pedro va con otros judíos para allá. Ya Dios le había hablado a Cornelio y cuando ellos llegan se presentan y Pedro le dice, entonces estoy aquí. Cornelio le da una bienvenida en el versículo 43, 44. La enseñanza está en el 44, el 46 y le dice, y nosotros estamos aquí reunidos para oír lo que Dios nos tiene que decir, queriendo decir a través de ti. No lo que tú tienes que decir, sino lo que Dios nos tiene que decir, ¿verdad? Versículo 44, entonces, mientras aún hablaba Pedro y Pedro le comienza a contar de Jesús el Nazareno, todo el cuento de Jesús que vino y murió, lo sepultaron, hizo milagros, perdonando los pecados, resucitó, luego se fue, le está hablando todo eso y mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. De todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían ido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué sabían? Porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. De manera que la señal genuina de todo aquel que recibe el bautismo del Espíritu Santo es que habla en otras lenguas. 40 años después de que pasó la primera vez allá en Jerusalén, ahora en el capítulo 19 del libro de los Hechos, Pablo está en su segundo viaje misionero revisando las iglesias y va a la iglesia de Éfeso. La va a revisar. Hechos 19 a partir del versículo 1. Y cuando Pedro llega allá y está hablando con ellos, le hace una pregunta. Versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le respondieron, ¿con qué se come eso? Ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Pablo le pregunta, ¿y cuando creíste, en qué fuiste bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pedro le dice, oye, eso era la introducción, ya eso pasó. Después de eso vino Jesús, vino el bautismo de Jesús, pero hay otro. ¿Me están siguiendo? Se lo estoy parafraseando. Entonces, ¿en qué pues fuiste? Ellos dijeron el bautismo de Juan. Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento.
diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de mí. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, en agua, y habiéndoles impuesto la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. El bautismo del Espíritu Santo, la señal externa es que la persona habla en otras lenguas. La llenura puede estar hoy y no mañana. Hay que buscarla diaria, pero queda hasta acá. Y se nota cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, porque su presencia te ministra. Tu presencia, su mirada, sus gestos, lo que hace, lo que dice. Pero cuando alguien habla, es bautizado en el Espíritu Santo, no se puede contener y eso sale de adentro hacia afuera. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, la primera vez que cayó fue en Pentecostés. Y en esa ocasión, y siempre, el lugar se llenó se cambió la atmósfera. Cuando hay llenura y derramamiento del Espíritu Santo, todo cambia. Y pasaron cosas, las locuras de Dios, yo le llamo. Porque unos lloraban, otros gritaban, otros en el piso, otros cantaban, otros brincaban. Pero había fuerza, había energía. Parecían que estaban ebrios, parecían que estaban borrachos. Esa es la fuerza de Dios, esa es la energía de Dios, que hace cosas únicas, cosas que parecen locas de Dios, pero Él sabe lo que está haciendo. Pero tú te das cuenta que cuando un ambiente está cargado del derramamiento del Espíritu Santo y alguien está siendo lleno y un grupo está siendo bautizado, pasan cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación. Aquel que es tímido se le va la timidez, se carga el ambiente de cosas sobrenaturales, maravillosas, cosas extraordinarias. Se llena de convicción la gente. Y tú te das cuenta entonces que el día de Pentecostés en Jerusalén se convirtieron 3,000. Pero en el capítulo 4, versículo 4, una semana después se convirtieron 5,000 más. Y que en el capítulo 4, versículo 31, hubo otro alboroto. Porque entonces el Espíritu Santo los visitó, tembló el lugar donde estaban y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El asunto que hoy en día hay una teología que se le llaman los cesacionistas, que dicen que los dones y el bautismo del Espíritu cesó con los apóstoles. Y la pregunta mía es, ¿dónde dice en la Biblia que eso? Porque si me lo muestran, yo se lo creo. Ahora, yo sí te puedo mostrar de que eso no cesó. Te puedo mostrar por muchas citas bíblicas, pero hay una que yo te voy a citar y con esto. Veme a Hechos capítulo 2, versículo 37 al 39. Pedro está dando su discurso. Y defendiendo lo que había pasado el día de Pentecostés. Y cuando él está terminando el discurso, usted está aquí todavía. ¿Se está durmiendo? Ok. Cuando él está terminando, que está defendiendo, acuérdense que lo acusaron de que ellos estaban borrachos, que estaban ebrios, y ese tipo de cosas. Pedro está terminando y en el versículo 36, los que comenzaron acusándolo de borrachos, y Pedro le está explicando en el versículo 36, mire lo que sucede. Versículo 36 de Hechos 2, dice así. Pedro le dice, sepa pues, porque él está hablando de Jesucristo que murió, que lo mataron. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escucha lo que dice el versículo 37. Mira cómo cambiaron. Porque el 37, al oír esto, lo que decían que estaban borrachos, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Queriendo decir, ¿qué tengo que hacer para recibir esto? Que yo creía que estaban borrachos y que estaban locos. ¿Qué haremos? Pedro le dice, es sencillo, arrepentíos y
cada uno de vosotros, nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí viene, el versículo 39 está la clave de que no ha cesado. Este versículo lo puedes dividir en 4 partes. Número 1, porque la promesa es para vosotros, o sea, para ustedes los que están ahí. Número 1, para vuestros hijos, generaciones futuras, el día de mañana. Para los que están lejos, aquellos que no conocen al Señor como éramos nosotros. Y para cuantos el Señor llamare, eso es. Y todavía Dios está llamando. Todavía Jesús está llamando. Te llamó en estos tiempos. Pues esa promesa está vigente. Y esa promesa es para ti. Ponte de pie. Y ahora vamos a orar. Ponte de pie, pueblo. Ponte de pie. Y cierra tus ojos. Y si tú quieres recibir algo de Dios, yo no sé, sanidad, lo que sea, yo te pido que venga por aquí al frente, que vamos a estar orando por ti.